El siguiente es un programa mixto educativo e informativo de producción nacional independiente con elementos de lenguaje tipo A, que solo puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres o representantes. Una producción de Lina Custode, certificada por el Ministerio de Comunicación e Información bajo el número 20941. Maestros de Paz. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Maestros de Paz. Los estamos acompañando desde las cabinas de Max 92.9 FM. En la producción general, el señor Mauricio Belio. En el control de los sonidos, Edgar Martínez. Y en la producción y conducción de este espacio, quien te habla, Lina Custode. Amigos, te recuerdo que como todos los sábados puedes unirte a nuestro Twitter, @Maestros de Paz, a nuestro Facebook, Maestros de Paz Grupo 2. Puedes ver o escuchar algunos de nuestros programas a través del canal de YouTube, Maestros de Paz, el de la estrellita. Y puedes pedir tus comentarios, hacer tus preguntas o pedir información al 0414-414-1872 o al correo maestrosdepaz@gmail.com. Hoy con ustedes, amigos, quiero compartir un tema de física cuántica, un tema que nos explica Jesús a través de sus diversos cursos. Por ejemplo, en el Camino de la Maestría, en la lección 16, él vuelve a tocar este tema que es tan interesante y tan apasionante, que tiene que ver con nuestro origen, cómo llegamos a la existencia. Entonces, es un programa que lo van a disfrutar porque es una información espectacular que nos ayuda entendiendo eso, ¿verdad?, a realmente saber que la chispa de Dios está dentro de nosotros y cómo desarrollar el vivir desde la conciencia de lo que somos, esa conciencia de la divinidad. Entonces, bueno, voy a comenzar explicándoles un poquito esto. Fíjense, Jesús nos explica que en un principio existía eternamente un gran océano de energía. Es lo que Ranta ha llamado Dios Padre Madre, un vasto océano. También se le ha llamado el vacío y los científicos lo llaman el campo cuántico de energía. Un inmenso océano de energía eternamente en existencia. Este campo contiene todo lo que podía y puede llegar a existir, y lo contiene como potenciales. Todos estos potenciales son infinitos. De allí ha salido todo lo que conocemos y hay muchas cosas que todavía no se han desplegado de este campo cuántico, pero todo existe allí como potencial a manifestarse. Entonces, este campo Jesús lo llama, y muchos otros maestros también, la conciencia pura. Ahora la cosa se puso interesante cuando en un momento este campo o vacío se extendió. Dice Jesús, tuvo un pensamiento sobre sí mismo, es decir, se autoobservó. Y al hacer esto, él creó un primer punto de conciencia. Este primer punto lo podemos llamar conciencia padre, pero también se llama conciencia hijo. Se llama conciencia padre porque es el creador y este punto de conciencia está inmerso en lo que es Dios Padre Madre, la conciencia pura, un punto de conciencia pura. Pero también se le llama conciencia hijo porque es lo creado. Entonces, el creador y lo creado son lo mismo. Padre e hijo son uno y lo mismo, nos explica Jesús. Lo voy a llamar Yeshua, que es su verdadero nombre, ¿no? Dice, el creador creando un punto de conciencia en sí mismo, el creador contemplándose a sí mismo. Bien, continúa la historia y nos dice, seguidamente el Padre, en su impulso de crear para autoconocerse, el Padre crea una aparente división de sí mismo. Es como si un gran océano, un gran mar que está conformado por gotas, de pronto se viera a sí mismo como muchas gotas separadas. Explica Jesús que el Padre hace esto con la finalidad de que cada gota pueda tener una experiencia individual que le muestre lo que él es, y este es el nacimiento del alma. Entonces, el alma son las múltiples gotas que conforman el océano, no están separadas. Hay una sola gran alma, o lo podemos ver como millares de almas, todas unidas. Jesús dice, la finalidad de esto es que despliegue sus potenciales. El nacimiento del alma da origen a la conciencia de individuo para que cada alma pueda tener una experiencia
abriendo los potenciales de lo que el campo cuántico o Dios Padre Madre es, y de esa manera él así autoconocerse. Todas estas gotas, es decir, todas estas almas tienen el mismo poder del Padre para crear. Ninguna es más, ninguna es menos. En ese momento naciste tú como alma y en ese momento llegaste a la existencia provisto de una estructura para grabar tu experiencia. O sea que el Padre se ve a sí mismo en una aparente división en muchas almas y provee un mecanismo para que la experiencia no se pierda, quede allí grabada. ¿Bien? Entonces, en este momento todavía no ha nacido el ego, no ha nacido la conciencia ego. Estamos mucho antes del nacimiento del ego. El alma empieza, o las almas, un proceso de descenso. Es cuando la energía empezó a descender en frecuencia y van apareciendo los planos debajo del séptimo nivel, que es el nivel más alto. El nivel más alto es el séptimo. Al empezar a descender la energía, o como dice Jesús, empezar a condensarse, aparece el sexto, quinto y cuarto nivel. El sexto nivel, por supuesto, tiene una frecuencia un poquito más baja, pero muy alta, un poquito más baja que el séptimo, pero tiene una frecuencia muy alta. Luego el quinto tiene una frecuencia también alta, pero un poquito más baja que la del sexto. Y así, el cuarto un poquito más baja que la del quinto. Bien. Ahora, cuando comienza el sexto, empieza el Padre a experimentar la supuesta separación de sí mismo. ¿Ok? Él se está viendo como que él se está desplegando, separando aparentemente. Recordemos que todo el océano está unido, pero si me veo como muchas gotas, me parece que me estoy separando. Y si decimos que la primera conciencia se queda en el plano más alto, que está inmerso en el campo cuántico, que es el séptimo, el alma va a representar a la segunda conciencia, o como la llama Ranta, conciencia viajera, que va descendiendo y condensando en su viaje de bajada. ¿Ok? Amigos, vamos a dejar hasta ahí. Vayan profundizando esto que les acabo de explicar, y al retorno de la pausa que vamos a hacer, vamos a seguir descendiendo para ver cómo siguieron apareciendo los planos y cómo llegó mucho tiempo después a existir el universo físico. Ya volvemos, amigos, no se aparten de Maestros de Paz. Porque cada segundo de vida es lo más importante. Maestros de Paz. Herramientas y ayuda para encontrar el verdadero significado de la vida. Por Max FM 92.9. Continuamos, amigos, aquí en Maestros de Paz en la mañana de hoy, recordándote que el programa lo puedes sintonizar a través de la www.maxfm929.com. Y hoy pues hablando con ustedes sobre nuestro origen, qué nos explica la física cuántica y con mayor exactitud qué nos explican los maestros ascendidos, qué nos explica Yeshua en su libro El Camino de la Maestría, en la lección 16, en cuanto a cómo nosotros llegamos a existir. Entonces, continuando con lo que les estaba explicando en el segmento anterior, hasta este momento existían solo séptimo, sexto, quinto y cuarto nivel. La energía había empezado su descenso luego de la creación del alma. Luego, el Padre comienza, ¿verdad?, a experimentar esa supuesta separación. Y esa primera conciencia, ese primer punto de conciencia pura se queda inmerso en el plano séptimo, que a su vez está en todos lados, es un plano en frecuencia, el de mayor frecuencia. Y la conciencia viajera viene a ser el alma, empieza en su proceso de descenso. Cuando llega la aparición del tercer nivel ahora, el Padre piensa, esto lo dice Yeshua, el Padre pensó, estoy separándome de mí mismo. Y surgió en ese pensamiento el miedo. El miedo dio origen a la separación del alma en dos, o sea, positivo y negativo. Entonces, ¿cuándo empieza a existir el miedo? En el tercer nivel. Y hubo, dice Jesús, una especie de Big Bang, pero no el Big Bang científico. A este entonces todavía no existía el universo físico. ¿Okay? Al sentir miedo, el alma
el alma pura, que creó en ese momento una conciencia dentro de sí misma, producto de ese miedo. A esta conciencia de sentirse separada de pronto, estoy separada de la totalidad, sola y con miedo, la llamamos ego. Así que el alma tiene acceso dentro de sí a su conciencia verdadera, como chispa divina que es, como hijo perfecto que es, ¿no? Como el Padre en ti, porque hijo y padre en la conciencia pura son uno, y esa conciencia, el alma tiene acceso a ella, pero nació una segunda conciencia producto del miedo en sí misma, en el alma. Esta conciencia ego, nos explica Jesús, no es real y el miedo no tiene razón de ser. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Bueno, porque la separación es una ilusión. No es verdad que se pueda separar realmente en gotas. No es verdad que sean muchas almas, sino es una. No es verdad que nos podamos separar de la conciencia Padre. Entonces, eso representó una ilusión, es un pensamiento. Recordemos que el Padre se está contemplando a sí mismo y está jugando a la separación. Entonces, la aparición del miedo es simplemente, nos explica Jesús, una energía. Luego continuó el descenso. El descenso creó un nivel de energía más denso. En su bajada, el alma se va solidificando o haciendo cada vez más densa, lo cual equivale a decir a que la vibración de la energía se va haciendo más lenta. Se crea entonces el segundo nivel, y cuando se va a pasar del segundo al primer nivel, que todavía no existía, ahí es cuando surge el Big Bang científico. La energía se condensó en materia y dio lugar al nacimiento del universo físico, explica Jesús. Dice, los científicos están muy cerca cuando explican el Big Bang, que fue la creación entonces del universo físico como tal, de los planetas, y poco a poco fue la aparición de las células, ¿verdad? Primero en el agua, va surgiendo todo el proceso evolutivo hasta llegar al hombre como tal. La aparición de la vida en la tierra, dice Jesús, no es por azar, sino por la inteligencia del Creador, de este campo de conciencia pura que se contempló a sí mismo para autoconocerse, que se imaginó separado en una conciencia individualizada que es alma, que empezó el descenso hasta llegar al momento en el que pensó, me estoy separando mucho de mí mismo, surgió el miedo, bien, y en ese miedo apareció lo que es la conciencia ego o conciencia limitada, con todos los frutos de lo que podía ser las energías de sentirse separado, solo, digamos que de alguna manera carente, escaso, bien. Entonces eres una chispa de luz, un alma unida a las de luz, en apariencia separada de ese haz de luz, pero el haz y el fotón que eres son manifestaciones de lo mismo. Entonces tú te puedes experimentar en un momento dado como una partícula, un fotón de luz puro, bien, como puede ser la individualidad de Jesús, que es diferente a la individualidad de la expresión de pronto de Ranta o del Arcángel Miguel o de Crayon, bien, pero no, ellos no están inmersos en la conciencia aparente porque trascendieron el miedo, que es la que da origen al mundo del ego. Entonces eres una onda de energía, no solo eres una partícula, eres las dos cosas. Eres una onda de energía vibrante que forma parte de lo que es toda esa conciencia pura, ¿no? Entonces, eres padre, es primer punto, y hijo, eres ese punto de conciencia, eres Dios contemplándose a sí mismo. Obviamente que cuando estás en la conciencia ego, te parece que Dios es algo muy grande y muy diferente a ti, porque si estás experimentando desde la conciencia ego, la energía del miedo que da origen en el cuerpo físico al deterioro de las células y por lo tanto la aparición de enfermedades, si estás experimentando el miedo y estás creando, porque eres un punto de conciencia creador. Recordemos que cuando el Padre se ve a sí mismo separado en muchas gotas o muchas almas, todas por igual, tenemos el poder para crear y manifestar. Entonces, ¿qué es lo que creamos? Abrimos potenciales que ya están latentes en el todo.
Bien, y los llevamos a la experiencia. Entonces es importante que sepas que dentro de ti está el poder de crear y lo estás haciendo todo el tiempo. Cuando estás enfocándote desde el miedo, también estás creando, pero estás creando circunstancias de dolor hacia ti mismo o hacia otros. Entonces, de alguna manera, esa identificación con el miedo te hace creer que Dios es algo muy grande, muy perfecto, muy diferente a ti. Y los maestros vienen a decirnos, tú eres Dios, Dios está en ti. Pero no lo siento, no lo experimento porque estás en la conciencia ego. Entonces, ¿cuál es el viaje? ¿Cuál es el camino de retorno? Bien, el alma desciende a través de los 7 niveles en un proceso que se llama involución. Encarna en el cuerpo físico, experimenta este plano y la idea es nuevamente ascender, el proceso que se llama evolución. Jesús necesitó solamente 9 vidas para conocer este plano. ¿Cuál es el asunto? Que las almas se quedan muchísimos y son 10.000 y 20.000 vidas en este plano. Ya ese es otro punto, ya lo vamos a hablar. Pero el camino es trascender este plano y regresar. Y la manera de trascender es identificándote con la conciencia pura que está dentro de ti. Mientras te sigues identificando con el ego, sigues creando atracción hacia el plano físico, que es el que es donde se experimenta esta conciencia. Entonces, Dios sí está en ti. La chispa divina del alma está en tu ser. ¿Okay? Tú te experimentas y te ves como un cuerpo, entonces vamos a decir de alguna manera que está dentro de ti en el punto que está cercano al corazón, ahí sientes la intuición, pero en realidad no está en un lugar físico, es un estado de conciencia dentro de ti. Entonces no es una emoción. Cuando tú sientes el amor puro, estás en esa conciencia y no hay ser humano que no pueda sentir el amor puro. Cuando tú estás en el estado de gozo, eso no es una emoción. Las emociones son producto cuando estamos en el cuerpo físico de esos procesos químicos. En cambio, el amor, el gozo, es un estado de la conciencia pura inherente a lo que tú eres como espíritu. Bien, ese estado de amor, de plenitud, de gozo que trasciende cualquier juicio es la conciencia pura, la conciencia Padre dentro de ti. En ese momento eres uno con Dios. Recordemos que tú como hijo, como los dice muchísimo Jesús en el curso de Milagros, fuiste creado por el Padre perfecto. Si vemos que el Padre es Dios Padre Madre, el gran vacío, el gran océano, ¿okay? Que tenía o tiene eternamente la conciencia pura, tú no existías como punto de conciencia. Pero cuando el Padre se contempla a sí mismo y aparece ese primer punto de conciencia que se llama Dios, que se llama conciencia Padre y conciencia Hijo, naces tú siendo uno con el Padre, y eso no lo perdiste. Eso nunca se separó de ti. Recordemos que la separación es una ilusión, ¿bien? Que dio origen a la experiencia del miedo, pero que no es la verdad. Entonces, cuando nos trascendemos el ego y nos metemos en ese estado de conciencia pura, surgen los frutos de la conciencia pura, que son los milagros. El cuerpo, si tiene una enfermedad, se sana totalmente. La abundancia llega a tu vida, las relaciones se transforman, porque es el Padre haciéndolo a través de ti. Bien, entonces eso es lo que eres, un punto de conciencia pura, no eres el ego. Bien. Vamos a hacer una pausa en este momento y al regreso vamos a continuar explicando todo esto de cómo llegamos a la existencia. Ya volvemos. Conociendo las herramientas para una vida más plena. Información y tips en positivo para ayudarte a crecer como persona y ser humano. Continuamos, amigos, en la mañana de hoy por Maestros de Paz. Te recuerdo que tus preguntas, tus comentarios los puedes mandar al 0414-414-1872 y este programa lo puedes sintonizar todos los sábados a las 9 de la mañana por la www.maxfm929.com. Amigos, voy explicando un poquito sobre nuestro origen, tal como lo explica Jesús en el Camino de la Maestría en la lección 16.
Les voy a hacer una breve sinapsis para continuar con la idea donde quedamos. Él dice, en un principio, ese gran vasto océano de energía hizo un movimiento de autocontemplación. Él se autoobservó. Eso equivale a decir, tuvo un pensamiento de realmente qué soy, un deseo por autoconocerse. En ese impulso de extensión y de autoconocerse, apareció dentro de él, a través de esa extensión, un primer punto de conciencia. Entonces, ese primer punto de conciencia él lo llamó Dios, conciencia Padre y conciencia Hijo, porque Él es el creador como Padre y a su vez ese punto es lo creado como Hijo. Pero no hay un Hijo creado fuera de lo que Él es, porque es lo único que existe, es Él. Entonces, en este momento que estás entendiendo que solo existe ese gran campo, conciencia Padre, conciencia Hijo, es lo mismo. Ahora bien, él en su deseo de autoconocer todo lo que él es, dado que, como explican los científicos, él es todos los potenciales de lo que ha llegado a existir y de lo que puede todavía llegar a existir, son potenciales infinitos, ¿bien? Entonces, él crea, ¿verdad?, la ilusión de que él está fragmentado o separado en muchos. Ese es el nacimiento del alma. Es como un gran océano que crea la ilusión de que soy muchas gotas. Obvio, en ese momento él sabe que él es el océano también, pero él se ve a sí mismo como muchas gotas. ¿Para qué lo hace? Para que cada gota pueda tener una experiencia de abrir un potencial o otro potencial. Cada gota o alma, porque ese es el nacimiento de las almas, tiene el mismo poder, es él en expresión, ¿bien? Todas tienen o tenemos, todas, tú, yo, todas, el mismo poder para crear. Somos una chispa divina de luz, ¿bien? Ahora, ¿qué pasó después de esta creación de esa conciencia individualizada? Que el alma empieza un viaje de descenso. Descenso es la energía empieza a bajar en frecuencia vibratoria y da origen a un primer plano que lo vamos a llamar el sexto, ya que son 7, de arriba hacia abajo, el más alto sería el 7, más alto en vibración de la energía, y aparece el 6, luego el 5, 4, y todos estos planos. Bien, la energía se va solidificando, no es sólido, pero va bajando su frecuencia vibratoria. Todavía no existe el mundo sólido. Bien, son mundos de frecuencia muy alta y es el descenso de esa energía. Entonces, el primer punto de conciencia, que es la conciencia pura, la vamos a llamar así, conciencia Padre, conciencia Hijo, conciencia pura o tu ser, lo que se ha llamado tu ser. Luego, la segunda conciencia viene a ser una conciencia que viaja, ¿ok? Ni siquiera podemos decir viaja en el tiempo, porque hasta ahora no existía el espacio como lo conocemos en el universo físico, ni el tiempo. Pero Jesús dice, yo voy a usar estos términos que son conocidos para ustedes para que de alguna manera lo puedan entender. Va bajando la energía a través de los planos, ¿verdad? Pero llega un momento cuando viene la aparición del plano 3, es como si esa conciencia viajera aparentemente se separara tanto que el Padre tuvo un pensamiento, y ese pensamiento fue, wow, me estoy separando de mí mismo. Eso abrió el potencial del miedo. Hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué el Padre creó el miedo? No es que el Padre creó el miedo, el Padre tuvo un pensamiento inicial que fue autoobservación y que dio origen a la experiencia, y tuvo en este momento, explica Yeshua, un pensamiento, wow, me estoy separando de mí mismo, y surgió, se abrió el potencial del miedo. El potencial del miedo lo experimentaron las almas, y al sentir supuestamente la separación, fíjense que el pensamiento del Padre es un pensamiento con poder, todos los pensamientos tienen poder, y el pensamiento fue, me estoy separando de mí mismo, ¿entiende? Entonces, ¿qué se sintió en el alma? Separación, se sintió soledad, porque si estoy separado, no estoy unido, estoy flotando en la nada. Eso dio origen
a la apertura de una serie de potenciales seguidos al miedo, que son la soledad, que son la desorientación, si estoy solo donde estoy, ¿no? Y tristeza porque creo que me quedé aquí solo, aislado, y una serie de potenciales que conforman la conciencia ego. Entonces tenemos ahora dentro del alma, cuando aparece el plano 3, una fragmentación en conciencia. Tenemos que la conciencia pura sigue estando dentro del alma, la de la verdad, de que nunca te has separado, y la conciencia que surge del pensamiento de separación. Entonces tenemos dos conciencias que estamos manejando desde nuestro yo, bien, en los planos desde el 3 hacia abajo. ¿Qué pasa en los planos 4, 5 y 6? Que está lleno de almas que siguen descendiendo, porque lo más emocionante de esto es que hay muchas almas que siguen descendiendo y que todavía no han bajado al plano 3. Entonces ellas todavía no han experimentado el ego. A ellos los llamamos ángeles. Hay seres divinos que nunca todavía han encarnado, no han bajado al plano 3, 2 ni 1. Entonces ellos son energías angelicales puras, que en un futuro van a decidir bajar a los planos más densos. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿ok? Hay un conjunto de almas que hemos bajado hasta los planos más bajos, ¿no? Y vamos poco a poco para explicarles después el retorno. Entonces, ahí vamos bajando en el proceso perfecto que se llamó involución de la energía. Luego, cuando surge la creación, el descenso de una energía ya más dispersa en el plano 2, más baja en frecuencia, sigue bajando la energía, pero ya está tan densa la energía que se va a solidificar en forma física, y es cuando surge el Big Bang científico y aparece el universo físico, explica Jesús. Plano 1, el universo físico que dio origen a universos, estelas, planetas, todo lo que existe, y mucho después dentro del planeta Tierra y muchos otros planetas, lo que es la creación de diversas vidas. En lo que tiene que ver al planeta Tierra, bueno, todo el proceso evolutivo de la vida está guiado por esa inteligencia padre, ¿okay? A través del agua y todo ese proceso de evolución. Entonces, ¿fue evolución o fue creación? Bueno, las dos cosas. Principalmente es una creación del Padre. Hay una inteligencia divina que está dando el proceso por el cual una especie se transforma en la otra y en la otra y en la otra. Luego, cuando llegamos a el Cromañón y ya el paso de mono a hombre, ahí pasó algo interesante también, ¿verdad? Que no es motivo de la clase o del programa de hoy, pues una clase, adentrarnos en eso, pero lo podemos hacer en otro programa. Entonces, ya en el universo físico, el alma empieza a experimentar toda la conciencia limitada totalmente, ¿bien? Y cuando ya, digamos a estas alturas, tú desencarnas, ¿verdad? Pero todavía no has alcanzado la frecuencia del amor como para irte al cuarto nivel, que es el amor, hacia arriba. No has alcanzado tu unificación con la conciencia pura, dejándote de identificar con la conciencia ego. Todavía está el ego, todavía está el miedo, la rabia, resentimiento hacia alguien, y te mueres, es decir, se termina tu vida física, desgastaste el cuerpo físico y te vas. Entonces eres nuevamente atraído a este plano. Entonces te quedas atrapado, entre comillas, en muchas encarnaciones en este plano físico. Las encarnaciones que has tenido acá son perfectas. Cada experiencia que tiene cada alma, desde el miedo, desde la ira, desde ese estado de estar dormido a lo que verdaderamente eres, que es la conciencia pura, ese estado no es malo, simplemente le permite a Dios Padre, así como se está autoconociendo en los planos elevados como amor, como plenitud y como potenciales, nos dice Ranta, que nosotros ni siquiera nos imaginamos, potenciales grandiosos que son del Padre, ¿no? En este plano, este universo físico, Él está experimentando los potenciales del miedo, de la ira, de la rabia, del dolor. Eso no es equivocado.
separado. Recuerden que el Padre quiso conocerse a sí mismo y los potenciales más densos existen en el plano físico y en los subplanos del universo físico. Hay mundos donde se experimentan emociones muy, muy fuertes y los llamamos bajos astrales o qué sé yo, ¿no? Entonces, quiero que entiendas que el pensamiento de separación no fue un error, simplemente fue el que dio origen a los potenciales del miedo y bajas frecuencias. Ahora, ¿qué nos dice Jesús para los que ya como alma están deseando nuevamente vivir desde la paz, desde el estado de plenitud, de gozo? Porque como es lo que eres, la conciencia pura es lo que eres, eso no está perdido, eso es lo que está olvidado. Jesús dice, ese ser divino que tú eres, que es paz, que es amor, ¿ok? Tienes un velo, no lo recuerdas, está olvidado, pero no está perdido. Entonces llega un momento en el camino del alma que se empieza a anhelar esa paz, se empieza a anhelar no vivir más en el conflicto, no tener ya más rabias con nadie, dejar los juicios. Entonces ese es el momento en el que el alma está preparado para recordar y despertar. Les voy a seguir explicando un poquito aquí cuál es la diferencia entre un Cristo, un ser como Yeshua, como Ranta y nosotros. Eso lo voy a hacer cuando volvamos de esta pausa, amigos. Hoy es un gran día y tú estás en él. No olvides ser feliz y estar en armonía con el universo. Maestros de Paz, por Max FM 92.9. Continuamos, amigos, en sintonía aquí en Maestros de Paz. Hoy explicándoles un poco a la luz de los maestros lo que ellos explican de cómo surgió ese movimiento en el campo cuántico, en ese Dios Padre Madre, que dio origen a la existencia de los 7 niveles de frecuencia de energía y cómo llegamos nosotros a existir, primero como almas y luego en el universo físico. Y les decía en el segmento anterior, quedamos con la pregunta de que cuál es la diferencia entre un Cristo, como Jesús, como Ranta, y nosotros, ¿ok? Ellos bajaron en el proceso que se llamó descenso o involución y ya subieron en el proceso de ascensión o evolución, mientras que todavía nosotros no hemos ascendido. Entonces, una vez que se superan las energías de este plano, que básicamente es el miedo da origen a, cuidado, me pueden quitar algo, ¿ok? Entonces, siento temor, tristeza, si me lo quitan, rabia, si me lo quitas, ¿ok? Y están el alma experimentando la conciencia ego, bien, está muy dormida, ¿no? Cuando se trasciende el miedo, como lo trascendieron estos maestros, entonces empiezas a vibrar en planos de conciencia más altas en tu proceso evolutivo, y ellos ya unificaron su conciencia. Al trascender la conciencia limitada o ego, ellos unificaron su conciencia a la conciencia divina que está dentro de nosotros. Como bien decía Jesús, el Padre y yo somos uno, y Ranta en su proceso de despertar, cuando se aísla a la montaña, él empieza a sentir esa fuerza dentro de él de amor a través de la autocontemplación que lo va despertando a toda la realidad de lo que él es como espíritu, al punto de elevar tanto su frecuencia que ascendió, elevó la frecuencia de su cuerpo físico y llegó hasta el 7º nivel. Ese es nuestro viaje, el retorno a esa conciencia. Entonces, un ser humano común y corriente es un alma dormida, no está consciente de su conciencia divina, sino que vive desde la conciencia limitada. Mientras la conciencia del ego no se trasciende, no se asciende de este plano, se sigue reencarnando en el plano físico. ¿Por qué el alma es atraída al plano físico? Porque continúa su deseo de realizar asuntos inconclusos de otras vidas. Y esto nos lo dicen muchos maestros. Te apegas tanto al plano físico que si de repente estás ahorita encarnado, entonces, no, el amor de tu vida fue todo el tiempo fulanito y no pudiste casarte con fulanito. Entonces, cuando te vas de este plano, en vez de ascender a estados superiores y planos exquisitos y divinos y liberarte del plano del miedo, no, tengo un asunto inconcluso, sientes en el alma, quiero volver a encarnar, y planificas otra vida para encontrarte a fulanito y ahora sí poder vivir la relación de pareja con fulanito. Y si no te pudiste hacer millonario, no, yo tengo que volver a bajar, pues es que me atrae el dinero. Entonces, mientras está el apego al plano físico y mientras no está el perdón presente,
Cuando él me dice, ay no, es que le hice daño a fulano, a mengano, siento culpa, tengo que volver a bajar para resarcir ese daño. No te perdonas, sigues bajando. Cuando de repente tengo un rencor, fulanito, y te vas con ese lazo de odio, vuelves a bajar para resolver el problema. Entonces, mientras no usas el perdón es el reconocimiento de que nadie te ha hecho nada, de que ha sido un juego del ego, de que así como tú has jugado, los demás han jugado desde las energías del ego, y sueltas todo eso y te desapegas de lo que te hicieron y lo que no te hicieron. A la final no te lo hicieron a ti, se lo hicieron a su ego. Tú eres la conciencia perfecta, tú eres el amor. Entonces, cuando entras en el estado de conciencia y te identificas con el amor y el ser que tú eres, conciencia primaria, el hijo creado, el padre en expresión viviente, aquí en este plano, nada te afecta, nada te puede tocar y te haces invulnerable. Entonces, es un viaje en la conciencia, no es un viaje de peregrinación al Perú, a Machu Picchu, a la India, no. Es un viaje en tu mente, al ir desechando cada día más las capas y capas de conciencia, el dejar de vivir para la imagen, para lo que los demás piensen de ti. Ese es un punto que recalca mucho Jesús en el camino de la maestría, en la lección 17. Deja de vivir para complacer a la conciencia social, deja de preocuparte que los demás piensen o no piensen de ti. En este plano la identificación con el ego es tanto que estás pendiente hasta de si están viendo que tienes los pantalones a la moda o no. ¡Qué estupidez! O sea, no vivas para la conciencia limitada del ego, porque te quedas y te quedas y te quedas. Ahora bien, si te gustan las energías de este plano, te gusta la ira, el rencor, te gusta el miedo, sigue encarnando aquí. Entonces, trascender el plano es trascenderlo en cuerpo físico, es estar aquí pero viviendo en otra conciencia. Cuando te das cuenta que esa conciencia está dentro de ti, ves, no te estás identificando con la limitación, no hay ningún problema de vivir en tu cuerpo físico y en esta experiencia, porque la gente no te molesta, porque esto se vuelve una aventura chévere pero sin apego. No te enfermas, ¿ok? No estás carente de nada, vives como un Dios viviente aquí, tienes una vida nueva. Entonces, cuando empiezas a disfrutar verdaderamente la vida, porque el que llega a tu vida lo disfruta sin atarlo a que la relación sea eterna, sin poner condicionamientos que sacien la necesidad de tu ego por sentirse acompañado o querido, nada de eso. Entonces, el camino es un camino de transformación de nosotros mismos. Está en dejar la identificación con un sistema de pensamientos a otro. Ayer me preguntaba alguien, bueno, mira, ¿qué preparación tenemos que hacer en esta cuaresma? ¿Verdad? Que si ayuno, que si no comer carne, que si ir a los templos, nada de eso. ¿O es que acaso comer o no comer carne te va a hacer más despierto en conciencia? ¿Ok? Si tú quieres, como una medida de purificación del cuerpo, no comer carne, hazlo, pero eso no es lo que te lleva al despertar. Lo que te lleva al despertar es el amor. Lo que te lleva al despertar es el reconocimiento de que tú eres ese punto de conciencia, eres un Dios viviente aquí. El ego surgió como una experiencia en el momento que el Padre pensó, hoy me estoy separando de mí mismo, se creó la conciencia limitada. La viviste, te la vacilaste, la disfrutaste, la lloraste, la sufriste, ahora trasciéndela, para que un día digas, y la trascendí, y sabes, tengo en mi haber de experiencias, en el archivo de mi alma, que es lo que soy, tengo todas las experiencias de la sabiduría que me aportó conocer la energía del miedo y del dolor, así que nunca hice nada malo, experimenté la conciencia limitada y ahora vivo eternamente en la conciencia ilimitada, ya no necesito meterme en un vientre, ya no necesito un cuerpo físico, voy a experimentar otros universos y otros planos de conciencia. Y ese es el proceso evolutivo, amigos. Bueno, se nos acabó el tiempo, amigos, y te recuerdo que mi libro El viaje que realizan las almas está a tu disposición, lo puedes pedir en digital o en audiolibro a través del correo maestrosdepaz@gmail.com para la consulta privada de regresiones, progresiones, reprogramación del subconsciente, terapia de respuesta espiritual o biomagnetismo. Estoy a la orden por el número 0414-414-1872. Y para finalizar, pues acuérdate que más allá del miedo, más allá del ego, tú eres la conciencia pura, divina. Eres uno con el Padre y te dotó de todo el poder para crear milagros, para crear cosas maravillosas y para extender el amor. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao.
La próxima semana volveremos con más de Maestros de Paz. Tu ventana hacia la felicidad, el amor y el crecimiento. Una producción de Lina Custode. Certificada por el Ministerio de Comunicación e Información bajo el número 20941. Maestros de Paz.